Gloria a Dios, bendito sea el nombre poderoso de Cristo Jesús. En esta hermosa hora vamos a dar inicio a este día viernes, día de enseñanza, día de aprender de la palabra de Dios. ¿Verdad? Es una bendición, hermanos, poder estar reunidos una vez más aquí desde nuestro hogar, juntamente con todos los que nos acompañan, mis hermanos que nos acompañan aquí en este lugar. Y también a mis hermanos, sean bendecidos, mis hermanos de la Iglesia de Oración y Liberación Jesucristo de la ciudad de Austin, Texas. Cada uno de mis hermanos que ya están listos para conectarse, que ya se están conectando, sean bendecidos, mis hermanos que siempre están atentos para recibir y aprender la palabra de Dios. Bendito sea el nombre poderoso de Cristo Jesús. Es tiempo de que aprendamos, es tiempo de que meditemos la palabra, sea bendecido. Así también a mis hermanos que nos sintonizan en otro lugar, en El Salvador, en New Jersey, en los lugares donde nos puedan seguir conectándose con nosotros, sean bendecidos. Usted que nos está viendo, el que nos va a ver luego en el canal de YouTube, también sea usted bendecido, hermano. Acuérdese de compartir estos videos en YouTube, así como los de Facebook, en el que compártalo, hermano. Háblele a sus amigos, dígale, mire, escucha esta palabra, ¿verdad? Aunque sea un poquito de palabra que escuchen, hermano, y la gente, Dios puede hacer algo con una palabra que ponga en el corazón de las personas. Amén. Amén. ¿Verdad? Dice la Biblia que el sembrador salió a sembrar. Él salió a sembrar, él no andaba viendo dónde, cuándo, con quién. Él salió a tirar la semilla. Y eso es lo que nosotros hacemos, hermano. Soltamos la semilla y esperando que mucha gente pueda recoger esas semillas y que pueda caer en buena tierra, ¿verdad? Así como los hermanos de la iglesia que comparten también, ¿verdad? Que hay un Dios poderoso. Vamos a dar inicio, hermanos. Sean bendecidos todos, ¿verdad? Y todos los que se van a ir conectando, sean bendecidos en el nombre del Señor, ¿verdad? Un día más, un tiempo más de palabra, un tiempo más de bendición, ¿verdad? Un tiempo más de poder disponer nuestro corazón, hermanos, para recibir la palabra. Y así, mire, sin más preámbulo, vamos a entrar a la palabra de Dios y vamos a leer en el libro de Efesios, capítulo 2, versos 21 y 22. Me confirma con un amén cuando esté listo, ¿verdad? Ahí en su casita, los hermanos de la iglesia en su casita, tome su Biblia y lea lo que estamos leyendo para que después no diga que le estamos mintiendo, que le estamos echando mentiras, sino que lo confrontamos con la palabra escrita de Dios. Está conmigo Efesios 2, capítulo 20 y 21, perdón. Y a su letra leemos: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Padre buen Dios, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, en esta hora, Padre, yo te doy gracias porque me permites compartir con cada uno de mis hermanos, Señor, esta bendita palabra, Padre bendito Dios. Gracias te doy, Señor, te ruego, Padre bendito, que seas tú, Señor, tocando los corazones, Padre, que seas tú, Padre, hablando a cada corazón, que seas tú, Señor, Padre bendito Dios, poniendo esta palabra en el corazón de cada uno de mis hermanos, que sea de bendición para todos aquellos que van a escucharla en este momento y después en cualquier lugar, en cualquier momento, a cualquier hora. Padre bendito Dios, Señor, aquel que escuche esta palabra sea bendecido en tu nombre. Gloria a Dios. Puede tomar asiento, hermano. Este es el tiempo de meditar la palabra, ¿ok? Oye, hermano, mire, este verso que acabamos de leer es un verso bastante controversial porque hay muchas doctrinas basadas en este verso, en el verso 20 de que acabamos de leer. Han hecho muchas doctrinas y han hecho grandes enseñanzas basadas en este verso, ¿verdad? Y le digo que es controversial porque es el fundamento porque lo usan como el fundamento de fe o el fundamento para ejercer algunas prácticas
que no son bíblicas, que son antibíblicas, que son, que le digo, inventos o ocurrencias de hombres, pero las ocupan para practicar, para ejercer una doctrina o una enseñanza, ¿verdad? Y no tiene la base que la gente quiere darle a estos versos, ¿verdad? Muchos enseñan y toman este verso para justificar o para hacer una doctrina, ¿verdad? Para justificar sus propios beneficios, sus propios deseos o sus propias actuaciones, ¿verdad? Porque ocupan este verso como un pretexto para autodenominarse profetas y apóstoles, ¿verdad? Se autodenominan, le digo se autodenominan porque ellos se denominan, nadie los ha denominado pastores ni profetas, ni apóstoles ni profetas, sino que la gente, ellos se autodenominan, ellos ahora a cualquiera se le ocurre decir que es apóstol y es apóstol, y ya se declara como apóstol, ya se declara como profeta, ¿verdad? Fíjese, muchos autodenominados apóstoles, ellos se han autodenominado apóstoles y automáticamente sus esposas son profetas. Sí, hermano, vea usted muchas congregaciones, muchas personas, muchos ministerios que se autodenominan como un apóstol ahí, que el apóstol es el que está sobre todos ahí, su esposa es la profeta, ¿verdad? Se autodenominan profetas también. Y eso, hermano, es lo que sucede, ¿verdad? Y toman como base para apoyar sus investiduras de apóstoles y de profetas que ellos mismos se han declarado, se han autodeclarado y se han dado ¿qué le digo? Su investidura como apóstoles, ¿verdad? Pero en el antiguo tiempo, hermano, no era así. Según la Biblia, lo que nosotros podemos leer y lo que está registrado en la Biblia, ¿verdad? En el antiguo tiempo los profetas eran ungidos como tales por el mismísimo Dios. Los profetas en el Antiguo Testamento eran profetas porque Dios los escogía, Dios los elegía para que fueran Dios, para que fueran profetas, para utilizarlos para qué, para llevar la palabra que Él quería darle al pueblo de Dios. Amén. Entonces, ¿qué hacía el profeta? Hablaba la palabra de Dios al pueblo. Eso es lo que hacía el profeta. Dios se comunicaba con esta persona y esta persona le decía, dice el Señor esto y esto, porque no había otra forma de hacerlo. Entonces, en ese tiempo eran necesarios los profetas y Dios utilizaba a estas personas, pero Él era quien los ungía y Él los escogía, ¿verdad? Como en el caso de Eliseo, ¿sí? Usted ya conoce el caso de Eliseo, Eliseo que fue sirviente de Elías, ¿amén? ¿Verdad? El propio Dios escogió a Eliseo como sucesor de Elías. El propio Dios le dijo a Elías, ve y vas a ungir a Eliseo en lugar tuyo, ¿verdad? Y además de eso, no solo ungió a Eliseo, sino que también lo mandó a ungir a Hazael como rey de Siria y a Jehú como rey de Israel, del reino de Israel. ¿Amén? Fíjese, ahí en esa historia, Dios es el que escoge, y así fue en todo el tiempo del tiempo del Antiguo Testamento. Nadie se paraba diciendo yo soy un profeta o yo soy apóstol. No, bueno, ahí en el Antiguo tiempo no existían los apóstoles. En el Antiguo Testamento no existían, pero sí los profetas. Y esos son los únicos profetas verdaderos que valen, reales, los únicos, los que Dios escogió como profetas. ¿Amén? ¿Por qué? Porque no había cómo llevarle la palabra al pueblo, y entonces Él escogía a alguien para que llevara la palabra al pueblo. Mire, yo quiero confirmarle lo que le estoy diciendo en el libro Primera de Reyes. Primera de Reyes, y vamos a ir al verso 19. Al capítulo 19 de Primera de Reyes. Y vamos a leer en el verso 15. ¿Sí está conmigo? Ok.
Primera de Reyes, capítulo 19 y verso 15. Oiga lo que dice en este libro. Dice, verso 15. Y dijo Jehová, ve y vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco. ¿A quién le dijo Jehová? A Elías. Dios estaba hablando con Elías. Sí se recuerda que Elías había andado huyendo porque Jezabel la quería matar, pero Dios se le presentó en una cueva y ahí habló con él y de ahí lo mandó a hacer esto. Y el verso 15 dice, y le dijo Jehová, ve y vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael, rey de Siria. Note que Siria no era un pueblo israelita, era un pueblo enemigo de los israelitas, pero Dios es el que pone y quita reyes, y él pone reyes. Amén. Dice, ungirás a Hazael por rey de Siria, y a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Israel, estoy hablando el reino de Israel, no el reino de Judá, sino que el reino del norte. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mehola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. ¿Está conmigo? Note que no me lo estoy inventando, le estoy diciendo tal y como sucedía y como era la situación en el tiempo del Antiguo Testamento. Dios escogía a los profetas, reyes y hasta los sacerdotes. Solo esas tres clases de personas eran las que se ungían en el Antiguo Testamento. No se ungía a cualquiera, ¿verdad? Entonces mire, aquí podemos comprobar, hermano, que Dios es quien pone reyes y quita reyes, que Dios es quien establece a los sacerdotes y a los profetas. Sí, se acuerda también cuando David fue ungido, Dios mandó a un profeta a ungir a David, mandó a Samuel. Aquí Dios está mandando a Elías a ungir a los reyes y a ungir a Eliseo como profeta. ¿Sí se da cuenta? Solo en estas ocasiones, cuando era un rey, era un profeta o era un sacerdote, la decisión de Dios se confirmaba ungiendo a la persona escogida. Lógicamente la que Dios había escogido, no la que escogía el hombre. ¿Amén? Y no se ungía a cualquiera, hermano, ni cualquiera andaba ungiendo en aquel tiempo. Se ungía solo al rey, al sacerdote o al profeta. Y no era cualquiera que ungía, sino que era el profeta el que iba y ungía a los demás. Amén. ¿Verdad? Siempre había alguien destinado, pero Dios destinaba quién el que iba a ser, el que ungía y quién iba a ser el ungido. No como ahora, hermano, en nuestros dorados tiempos, que ahora cualquiera anda ungiendo por ahí y ungiendo a cualquiera, pues, ¿verdad? Y dándole ministerios que Dios dice que te iba a levantar un gran ministerio, que tú eres un gran profeta, que tú eres un gran, tienes un gran ministro, vas a hacer cosas por el estilo. Se lo digo porque yo he escuchado en muchas congregaciones a disque profetas ungiendo a medio mundo y dándole ministerios, ¿verdad? Algo que no existió en ningún momento en el tiempo de Jesús, en el tiempo del Antiguo Testamento jamás pasó eso, sino que Dios escogía a quienes y a quién ungir y escogía a quién los ungía. Y en el Nuevo Testamento, hermanos, no se registra ninguna unción ni ningún nombramiento de reyes, ni de sacerdotes, ni de profetas, mucho menos apóstoles. No se encuentra en el Nuevo Testamento que hayan escogido apóstoles o profetas para la iglesia. Pablo ni ninguno de los apóstoles que ya estaban, los apóstoles verdaderos que ya estaban, nunca escogieron más apóstoles ni escogieron más profetas, ¿verdad? Solo se registra el nombramiento de ancianos, de diáconos y también de algún obispo por ahí que también narra en el libro de los Hechos, ¿verdad? Que narran que escogen algún obispo y que alguien podía querer ser un obispo, ¿verdad? Fíjense, nunca nombraron apóstoles o nombraron profetas en el Nuevo Testamento. En el libro de los Hechos, que son los Hechos del Espíritu Santo, los Hechos de los Apóstoles, ningún apóstol fue a nombrar otro apóstol, ni tampoco ningún fue a nombrar a ningún profeta, ¿verdad? Eso no sucedió ya en todos estos últimos tiempos, ¿verdad?
Fíjese, nunca estos apóstoles nombraron a otros apóstoles, y los apóstoles que existían, ¿verdad? Fíjese, en el Antiguo Testamento, los profetas del Antiguo Testamento fueron nombrados por el propio Dios. Y los apóstoles en el Nuevo Testamento fueron nombrados por el propio Jesús. No hubo nadie más quien nombrara a Jesús, fue quien escogió a sus 12 apóstoles y él los nombró, ¿verdad? Entonces, eso los convirtió en un fundamento, y el fundamento se pone una sola vez. Amén. Porque, oiga, mi hermano, dice aquí que edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Amén. Entonces, fíjese, ¿por qué se constituyeron ellos en fundamento? Porque los profetas fueron nombrados por Dios en el Antiguo Testamento, no en el Nuevo, en el Antiguo Testamento. Esos eran los verdaderos profetas, los profetas nombrados por Dios, los que llegaron hasta Juan. Y eso no lo digo yo, eso lo dice Jesús. Cuando Jesús dice, los profetas llegaron hasta Juan, ¿verdad? Entonces, hermano, esos profetas son los que se convirtieron en fundamento junto con los apóstoles que nombró Jesús como sus apóstoles, ¿verdad? Como sus enviados, y se convirtieron en el fundamento. Y el fundamento, hermano, se pone solo una vez. Sí sabemos lo que es un fundamento. El fundamento es lo que se pone cuando se va a construir una casa o un edificio. Es lo primero que se hace, es donde se va a levantar un edificio o una casa, ¿verdad? El fundamento tiene que ser sólido, de piedra, varilla, cemento, ¿verdad? Tiene que ser fuerte y tiene que ser perfecto. Pero óigame, el fundamento se pone solo una vez, no se puede poner un fundamento sobre otro fundamento. El fundamento solo es uno y una vez nada más se pone. Amén, ¿verdad? Cuando alguien construye una casa o un edificio, no le pone dos fundamentos, le pone solo uno, ¿verdad? Jamás, nunca se va a poner fundamento sobre fundamento. Amén. Sino que cuando se construye hace una construcción, el fundamento es uno, ¿verdad? Y en el caso, hermano, que el fundamento se dañe, que el fundamento sea mal hecho, mal construido, no se va a poner un fundamento sobre ese fundamento mal construido, no. Lo que hace un buen constructor, lo que hace es que quita todo el fundamento que quedó malo, que no sirvió, que fue mal hecho, como haya sido, lo quita completamente y vuelve a levantar un nuevo fundamento, bien, bueno y nuevo, bien hecho, amén, con todas las especificaciones del caso, porque ese fundamento va a resistir el peso de la construcción que viene luego del fundamento. ¿Usted está conmigo? Eso es lo que hace un buen constructor. Si el fundamento quedó malo, entonces lo quita y pone uno nuevo. Y sobre ese único fundamento se levantan las paredes, se levantan el edificio, lo que usted vaya a hacer, ¿verdad? Pero el fundamento se pone una sola vez, no se vuelve a poner. Por eso, hermano, mire, no podemos andar poniendo, si los profetas del Antiguo Testamento y los apóstoles del Nuevo Testamento se convirtieron en el fundamento del mensaje de Jesús, no puede venir otro fundamento a ponerse así, porque ya está puesto. Y no va a estarse cambiando a cada tiempo, poniendo un nuevo fundamento, porque ahora lo pone una sola vez. Amén, porque es el que va primero, el que sostiene todo el peso del edificio, ¿verdad? No podemos poner, y ese fundamento es que le digo, se convirtió en fundamento porque los profetas fueron nombrados por Dios y los apóstoles fueron nombrados por Jesús. Amén. Entonces, por haber sido nombrados por Dios y por Jesús, se convierten en el fundamento, en el único fundamento, ¿verdad? Comparado con un fundamento como el de concreto, hierro, piedra y todo lo que le digo, ¿verdad? Pablo aquí está haciendo una analogía, ¿verdad? No, él no está mandando a que hayan profetas y que hayan apóstoles, ¿verdad? Y que se van a ungir más apóstoles. No, Pablo no está hablando de ungir apóstoles, ni de nombrar apóstoles, ni de nombrar profetas.
Pablo no está hablando de nada de eso, él está haciendo una analogía de lo que es el fundamento. Amén. Fíjese, el fundamento donde se levanta, que le digo, el mensaje de Cristo, un fundamento seguro donde se afirma y donde se asegura el mensaje de Cristo, las buenas nuevas de salvación, la vida eterna. Eso es lo que Pablo está mostrando, ¿verdad? Siendo el principal ángulo, dice la piedra de ángulo, Jesucristo mismo. Amén. ¿Sabe por qué Jesucristo es la piedra de ángulo? ¿Verdad? ¿Sabe que la piedra angular, o sea, esa piedra que hacían los constructores, hacían una piedra que la cortaban en un ángulo perfecto? Hacían un ángulo perfecto y servía para poder construir un cuadrado perfecto. Ellos sembraban esa piedra angular y de ahí podían hacer una escuadra y podían hacer un cuadrado perfecto y les quedaba exacto, ¿verdad? Pero tenía que haber primero, poner primero esa piedra angular, y esa piedra, Pablo hace la analogía de que esa piedra es Cristo. Porque de ahí, después de ahí esa piedra se comienza a construir, se comienza a levantar lo que es el mensaje y el evangelio de Jesús, ¿verdad? No se podía construir si no se ponía esa piedra, ¿verdad? Sino que después de eso se comienzan a hacer las paredes del edificio. Pero ya hay una base donde sabemos que va a quedar el edificio completamente a escuadra, como dicen los constructores, va a quedar cuadrado, ¿verdad? Mire el verso 21 aquí en Efesios 2, oiga lo que es el verso 21, dice: en quien todo edificio, oiga de lo que estábamos hablando, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. ¿Sí me explico? Pablo no está hablando de profetas, ni de nombrar apóstoles, ni de nombrar profetas, ni nada de eso, ni que iban a haber más apóstoles y más profetas. Pablo está haciendo una analogía, amén, una analogía de lo que es las bases que Jesús estableció para levantar su evangelio, amén, las bases de la obra del evangelio de Dios, de las buenas nuevas. ¿Usted está conmigo? Él no está hablando de que van a haber apóstoles y profetas. Dice que el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo para el Señor. Amén. Bien coordinado. O sea, si se da cuenta, después del fundamento está la base, está el piedra angular, que es Jesús, y de ahí se comienza a levantar el edificio. Bien coordinado, dice aquí, ¿verdad? Entonces, él está haciendo una analogía, ¿verdad? ¿Para qué? Para que usted y yo vengamos a ser templo santo para Dios. ¿A través de qué? A través de construir el evangelio, el mensaje del evangelio en nuestras vidas y en la vida de los demás. Amén. Por eso, en el libro de los Hechos, hermanos, nunca los apóstoles nombraron a algún otro apóstol o nombraron a algún profeta, ni mucho menos Pablo. Pablo no en las iglesias que él levantó, por las que él anduvo, ¿qué le digo? ¿Cómo se dice? Plantando esas iglesias. Él no mandó apóstoles, él no mandó profetas. Amén. Él mandó pastores. ¿Y qué nombró? Ancianos para las iglesias, ¿verdad? ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? Porque no se puede poner fundamento sobre fundamento. No puede nadie construir una casa con dos fundamentos, porque no existe, es lógico. No puede ser de ninguna manera. Entonces, si ellos son, si los profetas del Antiguo Testamento y los apóstoles del Nuevo Testamento son la base, son el fundamento, entonces, hermanos, no puede haber más apóstoles ni profetas, porque la base y el fundamento se pone una sola vez cuando se levanta un edificio. Amén. Los únicos apóstoles y los únicos profetas sembraron las bases de donde Cristo levantaría su evangelio, sus buenas nuevas, su evangelio de salvación, su evangelio de vida eterna. ¿Y cómo que yo estoy seguro de lo que le estoy diciendo? ¿Cómo puedo yo confirmarle que lo que yo le estoy diciendo así es?
que Pablo no estaba hablando de apóstoles, ni de cómo hoy se levantan el montón de fulanitos siendo apóstoles y profetas, ¿verdad? Algo que no es bíblico, ¿verdad? ¿Y cómo estoy seguro yo, hermano, de que lo que le estoy diciendo, en qué me baso para decirle eso? Pues, hermano, fácil, ¿verdad? ¿En qué me baso? En que los únicos que sirvieron como fundamento fueron los profetas que Dios nombró y los apóstoles que Jesús nombró. No hay más. Son los únicos. ¿Y cómo lo compruebo? Fácil, hermano. Leyendo todo el contexto de la palabra, de lo que estamos leyendo. ¿Amén? Porque no podemos levantar una doctrina en un verso, hermano. Y eso es lo que todas estas personas hacen. Conociendo la hermenéutica y conociendo de las cosas que van y estudian tanto, yo no sé, van a tantos, ¿qué le digo?, institutos, y vienen a hacer las cosas que no son bíblicas. ¿Amén? Y vienen a hacer en contra de lo que han aprendido, porque la primera de las reglas de la hermenéutica es que no se puede hacer una doctrina de un verso, de un solo verso. O de que se nombra una vez nada más en un verso alguna cosa, no se puede hacer, como en este caso. Amén. Fíjese, solo en este libro se nombran 2 veces eso, los apóstoles y profetas, solo en este libro. Entonces, hermenéuticamente y por las leyes de la hermenéutica, de los estudios de la teología bíblica, no se puede y no se debe. Pero la gente ignora eso. Ignoran los estudiosos que van a institutos, ignoran que no se puede hacer, pero ellos lo hacen y se declaran apóstoles y se declaran profetas y muchas cosas, doctores, teólogos, y así se pone el montón de títulos. ¿Sí está conmigo? Mire, ya le he explicado yo, hermano, que para que nosotros podamos entender un verso tenemos que leer todo el contexto. Porque no podemos leer solo un verso y decir, oh, pues sí, entonces ya entendí lo que está diciendo. Si no hemos leído todo el verso, todo el contexto, hermano. Amén. Usted no comienza a ver una película a la mitad y la entendió. No, si la comenzó a ver a la mitad ya perdió todo, porque no sabe ni cómo comenzó. Y no sabe y no termina de ver el final, entonces ¿cómo va a entender una película? No lo entiendo. De igual forma, hermano, la Biblia también la leemos para entenderla y no podemos leer solo un verso y decir que y hacer toda una gran doctrina y toda una enseñanza y apoyarme en un solo verso que saqué de saber dónde para apoyar lo que yo estoy diciendo. No, hermano, mira, hay que leer lo que dice el versículo, todo el texto, el contexto de lo que estamos leyendo, ¿verdad? Fíjese. ¿Se da cuenta de lo que nos está hablando Pablo? Lo vamos a leer, mira, vamos a leer. Quiero que lea conmigo, no solo ese verso 20, vamos a leer el contexto. Fíjese, vamos a leer del verso 11, por no leerlo todo, porque aquí lo genial sería leer todo, pero vamos a leer solo del verso 11 para entrar en contexto de lo que estamos hablando y de lo que está hablando Pablo. No está hablando de nada de lo que los apóstoles de estos días dicen. Oiga, verso 11, capítulo 2, verso 11 del libro de Efesios. Por tanto, acordaos de que vosotros, los gentiles, o sea, nosotros, los que no somos judíos ni israelitas, en cuanto a la carne eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, oiga, en aquel tiempo estaba sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, dice, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Están leyendo? Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación,
aboliendo en su carne las enemistades, las leyes, los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz, dice, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando las enemistades. Vamos a quedarnos por ahí por un momento. ¿Sí está conmigo? ¿Se da cuenta de qué nos está hablando Pablo aquí? Pablo nos está hablando de reconciliación. No nos está hablando de apóstoles ni de profetas. No nos está hablando de que cualquiera puede ser un apóstol en estos tiempos o profeta. No nos está hablando de eso. Nos está hablando de reconciliación, de que Jesús nos reconcilió con Dios. Amén. Fíjese, nos habla de la reconciliación que Cristo efectuó en nosotros, ¿verdad? Con el Padre, sacrificándose Él en la cruz, ¿verdad? Él nos está hablando, Pablo, del beneficio de la salvación que Jesús ganó para nosotros en la cruz del Calvario. Amén. Nosotros estábamos separados de la voluntad de Dios, estábamos separados de Dios. Amén. Por lo tanto, Jesús nos reconcilió. Amén. Nos acercó. Nos unió nuevamente para que podamos estar en la presencia de Dios. Amén. Estar en la presencia de Dios. Antes nosotros no podíamos acercarnos a Dios, pero gracias a Jesús nosotros podemos. ¿Por qué? Porque Jesús lo hizo en la cruz del Calvario. Esos son los beneficios. La reconciliación es el beneficio del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Amén. Por lo tanto, ¿verdad? Nosotros tenemos el derecho de poder acercarnos a Dios cuando, dónde y cómo lo necesitemos. ¿Está conmigo? Y este es el problema que sucede en nuestros días, hermano. Es el problema que sucede en las congregaciones actuales. Fíjese. Porque en lugar de comenzar enseñando a las personas el fundamento del Evangelio de Cristo, les enseñamos que tenemos que ser el bendito a los profetas, que tenemos que honrar y obedecer a los apóstoles, ¿verdad? Que lo que diga el apóstol eso así es, ¿verdad? Que lo que diga el apóstol hay que decirle sí, amén, amén. Y si al apóstol se le ocurre decir una babarrazada, nosotros tenemos que decir amén porque es el apóstol. O porque el profeta nos va a decir algo que Dios. Si nosotros queremos hablar con Dios, tenemos que acercarnos al profeta, porque el profeta es el ungido y él está ungido para poder decirnos lo que Dios quiere. Oiga, hermano, Dios no necesita. Dios ya no necesita intermediarios para hablar contigo o conmigo. Cristo nos dio ese privilegio. Cristo nos reconcilió con el Padre, para que no tengamos nada que ver. En aquel tiempo eran necesarios los profetas porque no había otra forma. Y los apóstoles porque ellos comenzaron a llevar el Evangelio. Entonces ahí, ese fue el fundamento, ahí se inició. Pero después de eso, sirvieron para eso y para eso están, no para seguir después. No, ¿cómo va a poner usted un fundamento encima del techo de su casa o encima de una pared o encima de una ventana de su casa? No, el fundamento ya no se vuelve a usar porque el fundamento es el que queda abajo, el que sostiene todo. Amén. Esa es la analogía de lo que Pablo nos está diciendo. Amén. Fíjese. Si usted quiere que Dios le hable, hermano, ore. Búsquelo en oración. Amén. Búsquelo en oración. Usted tiene toda la libertad y todo el derecho de hacerlo porque Jesús compró ese derecho con su sangre. Amén. ¿Verdad? Pero no podemos andar buscando que por allá hay un hermano que es profeta, voy a ir por allá a ver qué me dice Dios. Hermano, nada más alejado de la realidad. Nada más alejado de la... ¿Cómo andar que ande buscando un brujero allá para que le dé el número de la lotería? Pero ¿por qué el brujo no se lo compra a él? Se queda con el número de la lotería si él es tan sabio para comprar, para saber cuál es el número de la lotería que va a ganar. O el 10 que lo va a comprar, porque no lo hace él.
No, usted le va a pagar a él para que él le diga el número, o le diga qué hacer, hermano. Nada más alejado de la realidad. Mire, ¿qué dice el verso 12 y 13? Fíjense lo que dice el verso 12 y 13. Lo voy a volver a repetir, ya lo leímos, pero mire lo que dice. ¿Por qué le digo eso? Por lo que dice el verso 13. En aquel tiempo estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza, que si éramos nosotros, antes de haber conocido a Jesús, y sin Dios en el mundo. Eso éramos nosotros, ahí estábamos nosotros. Pero ahora, dice Pablo, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Sí está conmigo? Cristo pagó, hermano. Derramó su sangre para que usted pueda entrar a la presencia de Dios en cualquier necesidad, en cualquier momento. Amén. Fíjese, Él nos acercó al Padre. Y que dice, y derribó la pared intermedia que nos separaba. Mira el verso 16. Y mediante verso 14 dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Y el verso 16 dice, mediante la cruz, reconciliándonos con Dios a ambos pueblos, en un solo cuerpo, matando en ellos las enemistades. Amén. Dios reconcilió, hermano, al pueblo de los israelitas y al pueblo de los gentiles. ¿Quién lo hizo? Jesús. Amén. Jesús hizo eso para que nosotros nos acercáramos al Padre. Y Él botó la separación, Él botó aquel manto que nos separaba del lugar santo con el lugar santísimo, al que nadie podía entrar. Ahora usted y yo podemos llegar hasta el propio lugar santísimo, donde está la presencia de Dios, tan solo con arrodillarnos y buscar su rostro en oración. Amén. Hasta este momento, hermano, el contexto que estamos leyendo no nos dice que necesitamos apóstoles o profetas. Amén. No nos está hablando de que necesitamos apóstoles o profetas para que Cristo, ¿verdad? ¿Por qué, hermano? Porque Cristo fue el que, el mismísimo Cristo, nos reconcilió con Dios. Ya no necesita un apóstol ni un profeta para eso. Ellos quedaron allá en el fundamento, porque ellos eran los verdaderos profetas, los verdaderos apóstoles. Eso ya no existen ni nunca van a volver a existir. Amén. Fíjense, Jesucristo él mismo nos reconcilió. ¿Cree usted que si nosotros íbamos a necesitar apóstoles y profetas, Jesús no nos lo hubiera dicho? Jesús no dijo nada de eso, ni los apóstoles mismos. Amén. No se puede hacer una doctrina, hermano, de un verso sacado de contexto, como hacen muchos. Fíjense, aquí está, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, y han hecho una gran doctrina de por lo que ellos dicen que son apóstoles y son profetas. Pero Pablo no está hablando en nada, está hablando de la reconciliación que Cristo hizo con nosotros, de Dios con nosotros. Amén. Fíjense, usted me puede decir, hermano, pero usted está diciendo que no, pero ahí mismo en Efesios, ahí también está en Efesios 4, dice que él mismo constituyó a apóstoles y profetas, evangelistas, pastores y maestros. Él mismo los constituyó. Entonces, ¿por qué me está diciendo usted que no hay pastores, que no hay apóstoles ya, que no hay profetas? Mire, hermano, vamos a leerlo. Usted está estamos en el verso, en Efesios 2, vamos al ver Efesios 4, hermano. Para que después no diga que le estoy echando mentiras. ¿Está conmigo? Vamos al verso 11. 4:11.
Y él mismo dice, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Amén. Eso dice, hermano. Ya ves que eso dice, que hay el mismo. Sí, hermano, eso dice y así dice. Pero es lo mismo, hermano, también le digo yo lo mismo. Mire, para que usted entienda este verso, tiene que leer todo el contexto de lo que está hablando. Y aquí no está, es lo mismo, no está hablando de que hay pastores y apóstoles que van a andar como los que andan en estos tiempos. O sea, los que se autodenominan apóstoles y profetas en estos tiempos. Dios no está hablando de eso en ninguna parte. Si quiere leer, no lo vamos a leer todo eso porque sería hacer otra enseñanza, otra meditación, mejor dicho, otra meditación de este verso. Hermano, pero es lo mismo, hay que leer todo el contexto para poder entender. Amén. Fíjese, oiga, y hay que leer el verso también detenidamente, hermano, no solo leerlo. Y como aquí dice, y alguien me dijo que así era. Amén. Oiga, tenemos que leerlo completamente lo que dice. Y fíjese, vamos a detenernos un poquito solo en este verso 11 que dice, fíjese, ¿qué dice? Que él mismo, ¿quién es el mismo? Jesús. Él mismo constituyó a los profetas, constituyó, tiempo pasado, constituyó a los apóstoles y a los profetas. Jesús, él mismo. El propio Dios lo hizo. Estos fulanitos, Dios no dijo que iba a seguir nombrando apóstoles o nombrando profetas. No, Él constituyó y ya lo había hecho. Eso ya fue ahí, Él lo hizo. No lo seguirá haciendo. Ni lo está haciendo nuevamente. Jesús constituyó a esos apóstoles. Sí. ¿Sí está conmigo? ¿Verdad? Y dice, constituyó a unos apóstoles, profetas y a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. ¿Verdad? Entonces, es lo mismo. Es el mismo, hay que leer el mismo el contexto y hay que comprender el texto verdaderamente. Amén. Él lo hizo, Él lo constituyó, sí, pero fue Jesús. ¿Verdad? Y a estos fulanitos, ¿quién los constituyó? Más que Jesús vino, que Jesús lo hubiera dicho, y yo voy a seguir constituyendo maestros y voy a seguir constituyendo apóstoles y constituyendo profetas. Pero para eso, como le digo, hermano, tenemos que entrar más, ¿verdad? Adentrarnos más en estos versos y leer todo el contexto para entender de lo que está hablando. Pero así, a grosso modo, hermano, el contexto de lo que está hablando aquí Pablo es del amor que excede todo conocimiento y de la unidad del Espíritu. De eso está hablando Pablo. No está hablando de constituir pastores. Dice que Jesús constituyó, y eso ya lo sabemos. Él lo hizo hace 2000 años, pero ahora Él no lo está haciendo. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Él lo hizo. Amén. Fíjense. Pero como le digo, esto sería de dedicarles otra hora de meditación y de adentrarnos más en este contexto del capítulo 4, ¿verdad? Donde dice que Él mismo constituyó. ¿Verdad? Entonces, volviendo al fundamento de lo que estamos hablando, todo comienza en el principio, hermano. Por eso, hermano, cuando hablamos del Evangelio a personas que no conocen de Dios, tenemos que enseñarles el Evangelio desde el principio. ¿Verdad? Porque todo comienza desde el principio y las cosas se comienzan desde el principio. ¿Verdad? No adornándolo con estrategias nuevas, ni hablándoles de profetas o que debemos de obedecer a un apóstol o que Dios dice esto y lo otro. No, hermano. Jesús nos dejó verdaderamente el fundamento de su evangelio. Fíjense, Jesús nos enseñó cómo nosotros teníamos que evangelizar.
Y Él dejó su fundamento. Por eso estamos hablando del fundamento. No estamos hablando de profetas ni de apóstoles. Estamos hablando del fundamento del Evangelio de Cristo, con el que Cristo trajo salvación, y el mismo Evangelio que usted y yo tenemos que, con el que tenemos que le digo, evangelizar a las almas. Como Cristo lo hizo, no inventando cosas, no haciendo, hay tantas cosas que hacen los dice evangelistas, que al final y al final de las cosas la gente se va a ir al infierno porque nunca han conocido a Cristo. Lo primero que tenemos que enseñarles es a Cristo. Amén. Oiga, mire lo que dice el verso 17. El fundamento, y vino, dice Efesios 2:17. Oiga, ahí dice, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Amén. A través del Evangelio. Las buenas nuevas, dice, y él vino y anunció las buenas nuevas. Y a través de esas buenas nuevas, nosotros tenemos que la entrada por el Espíritu de Dios al Padre. Amén. Y no es un apóstol, no es un profeta, no es un pastor, no es un evangelista, no es nadie, es Cristo. Amén. A través de su sacrificio. Él vino y anunció las buenas nuevas de paz. ¿A quiénes? A los que estaban lejos y también a los que estaban cerca. ¿Por qué? ¿Por medio de quién? Por medio de Jesús. Amén. Por medio de Jesús vino el Evangelio, no por los apóstoles, ni por los profetas, ni evangelistas, ni nada de eso. Solo por el mismo Jesús nosotros tenemos entrada a la presencia de Dios. ¿Y cuál es el principio del Evangelio, hermano? ¿Cómo comenzó Jesús su ministerio evangelístico? Y vino y anunció las buenas nuevas. Oiga lo que dice Mateo 4:17. Arrepentíos, porque el reino de Dios se ha acercado. Así comenzó Jesús el Evangelio. Ese fue el principio, es el fundamento del Evangelio de Jesús. Arrepiéntete. Mire, Mateo 3:2, oiga lo que dice. Arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Este no era Jesús, este era Juan. Mira a sus discípulos en el libro de Hechos 3:19. Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Ese es el fundamento. Ese es el principio del Evangelio. Arrepiéntase. Eso es lo que usted le va a decir a las personas, hermano. Arrepiéntase, hermano. Se siente mal, usted necesita de Dios, sí, arrepiéntase. Ay, no, pero ¿cómo le va a decir eso a alguien? Ay, se va a enojar. Hermano, pero eso es lo que Jesús dijo, y eso es lo que Jesús hacía, y es lo que hacían sus apóstoles, es lo que hacía Juan, es lo que hacía Pablo. Todos los profetas en el Antiguo Testamento hicieron lo mismo. Todos los profetas en el Antiguo Testamento hicieron el llamado al arrepentimiento y a que se convirtieran a Dios. El mismo Dios hacía el llamado al pueblo, siempre le decía al pueblo, arrepiéntanse, conviértanse. Amén. Si mi pueblo se humillare y se arrepintiere y se convirtiere. Amén. Porque yo buenos pensamientos tengo, convertidos, venidos, volved a Dios. Volved a mí, yo me volveré a ustedes, arrepiéntanse. Ese es el mensaje, hermano, de los profetas en el Antiguo Testamento y de los apóstoles en el Nuevo Testamento. El mismo Jesús, es el mensaje que el Señor traía. Arrepiéntate porque el reino de los cielos se ha acercado. Apocalipsis 2:5 también en el final del Evangelio del Nuevo Testamento dice, recuerda por tanto dónde has caído y arrepiéntete. Amén. Eso es lo que Dios, el mensaje, ese es el principio del Evangelio, hermano. Si nosotros no le decimos a la persona que necesita arrepentirse, amén. Si nosotros venimos y le comenzamos a decir a las personas, a ofrecer a un mundo color de rosas, a un Dios que todo es amor, que todo es bendición, que todo es prosperidad, que todo te irá bien, amén.
Pero no le decimos arrepiéntete. Entonces nosotros no estamos haciendo nada. Amén. Ese es el fundamento de los apóstoles y profetas. Los profetas del Antiguo Testamento, ¿verdad?, del Antiguo Pacto, hicieron su llamado al arrepentimiento. Los apóstoles del Nuevo Testamento hicieron el llamado al arrepentimiento. Juan el Bautista hizo el llamado al arrepentimiento. Jesús hizo el llamado al arrepentimiento. Y Apocalipsis hace el llamado al arrepentimiento. Ese es el fundamento de los apóstoles y profetas. Jesús, como piedra de ángulo, amén, dice: arrepiéntanse. Amén. ¿Por qué ahora la iglesia no llama al arrepentimiento, hermano? La iglesia actual no llama al arrepentimiento. Los evangelistas no llaman al arrepentimiento. Los pastores no hablan del arrepentimiento. Los predicadores no predican de arrepentimiento. Los predicadores predican cosas bonitas, cosas hermosas. Los pastores alegran a sus congregaciones y le dicen lo que quieren oír. Al igual que el sacerdote Aarón. Se han convertido en arónicos que agradaban al pueblo. Ay, es que el pueblo estaba enojado y me dijeron que le hiciera unos dioses y yo se los hice. Amén. Agradando al pueblo, hermano. Jesús no vino a agradar al pueblo. Jesús vino a salvar al pueblo a través de que el pueblo entendiera que debía de arrepentirse. Después viene lo bonito, después vienen las bendiciones, pero lo primero es que la gente tiene que reconocer que ha pecado, que ha fallado contra Dios, que ha ofendido a Dios, que se ha descarriado, que le ha dado la espalda a Dios, que ha ofendido a Dios y sigue ofendiendo a Dios, y que necesita reconocer que es pecador y que se tiene que arrepentir y que se debe de arrepentir. Eso es lo que decían: arrepiéntense. Ahora los autodenominados apóstoles y profetas, ellos no llaman al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque son falsos. Porque si fueran los primeros apóstoles, que ya no van a volver, ni los profetas, que tampoco ya no van a volver, esos dirían: arrepiéntanse. Esos llamarían al pueblo a arrepentirse. Ahora solo dicen: ven a Cristo y serás salvo, prosperado, bendecido y en victoria. Eso es lo que te ofrece. No vas a tener problemas. Pacta con Dios. Siembra de sus primicias. Siembra tus ofrendas y Dios te las va a multiplicar. Siembra. Amén. Ofrece las primeras primicias y te comienzan a hablar de las ofrendas que hacían los israelitas, los hebreos. Amén. Que la cosecha, que la primera bendición que recibían de la cosecha había que dar. Todo eso te comienzan a decir: ay, ahí va la gente feliz y contenta. Amén. Ay, no, que yo hago un pacto con Dios. Ay, yo ya hice un pacto con Dios. Hermano, usted, nadie tiene el derecho de hacer un pacto con Dios. Es blasfemia. Amén. El único que puede pactar es Dios con usted. Pero usted no puede pactar con Dios. Usted no tiene nada que Dios necesite de usted, y Dios tiene todo lo que nosotros necesitamos de Él. Dios es un Dios de pacto, sí, pero no porque el hombre pacte con Él, sino que porque a Dios le plació pactar con Él. Dios es el que hace pacto, no somos nosotros. Ay, pacte con Dios, ofrézcale al Señor 10 vigilias, ofrézcale 20 ayunos. Hermano, a Dios no se le tuerce el brazo, a Dios no lo manipulamos. Dios es Dios sobre todas las cosas. A Dios lo adoramos, lo respetamos. Amén. Y si usted viene, Señor, voy a hacer un pacto, quiero hacer un pacto, dame esto y yo te doy lo otro. Ofendemos a Dios, hermano. Ofendemos a Dios, porque Dios no necesita nada de nosotros. Ni Dios es nuestro empleado para decirle que haga lo que nosotros queremos que él haga. Nosotros venimos y le suplicamos por su misericordia. Amén. Para que él obre en nuestra vida. Fíjense.
Ahí están los evangelistas, ahí están los apóstoles ofreciendo las mil y unas cosas, las mil cosas que no pueden dar. Pero ahí va la gente. Siempre pacta. Será sano, será salvo, será prosperado, será bendecido. Amén. Pero nunca los llamamos al arrepentimiento, nunca los confrontamos con el evangelio de Cristo. Amén. Los profetas, los falsos profetas y los falsos apóstoles le dicen: Dios va a ser un campeón de ti. Amén. Dios va a sacar el campeón que hay en ti. Pero la palabra de Dios es que Dios va a sacar toda la miseria, toda la mugre que hay en el hombre, porque es un pecador. Eso es lo que dice la Biblia. Permite que Dios edifique en ti, que Dios levante una nueva edificación en tu alma y en tu corazón. Amén. Porque el fundamento de la palabra de Dios es el arrepentimiento. Amén. Nosotros lo único que podemos poner es nuestro arrepentimiento y Dios comenzará a levantar un nuevo templo, un nuevo edificio. Amén. Porque oigan lo que dice ahí Efesios 2:21. En quien dice: todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén. Dios es el que va a edificar sobre nuestro arrepentimiento. Sobre nuestro arrepentimiento, cuando nosotros reconocemos que estamos, que somos, ¿qué le digo? Somos miserables. Ay, saca el campeón que hay en ti. Saca la miseria que hay en ti. Dios saca la miseria que hay en nosotros, porque Él quiere hacernos, purificarnos y hacerla una nueva criatura. Amén. Él quiere hacer un templo nuevo, pero ¿qué? Él va a edificar sobre el fundamento de arrepentimiento. Amén. De los apóstoles y profetas, porque eso fue lo que ellos predicaron. El apóstol y el profeta verdaderos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento predicaron: arrepiéntete, arrepiéntete, arrepiéntete. Amén. Sin el fundamento de arrepentimiento que enseñaron los apóstoles y los profetas, no se puede edificar morada, no se puede edificar nada. Nadie puede edificar un fundamento sobre otro fundamento. Sin el fundamento del arrepentimiento no se puede edificar morada. Arrepiéntete y Dios va a edificar esa morada en tu corazón. Dios va a edificar esa morada en tu alma, en tu espíritu. ¿Amén? ¿Por qué? Porque nosotros estamos reconociendo que somos vil y sucios pecadores. Y eso, hermano, no se lo decimos a la gente. Y nosotros le decimos a la gente: ay, conozca de Dios, venga, mira, Dios es bien bueno, Dios va. Y la gente va, no porque se sienta, ¿qué le digo?, que ha ofendido a Dios. Porque reconozca que ha ofendido a Dios, no va porque, Dios es bueno y me puede dar algo. Voy a recibir algo porque Dios bendice, Dios da, Dios prospera. Pero, hermano, nosotros tenemos que decirle a la gente que necesita arrepentirse de sus pecados para acercarse a Dios, para conocer de Cristo. Tenemos que mostrarle el amor de Cristo. Sí, hermano, el amor de Cristo. Dios es amor, pero Él va a edificar su amor sobre un corazón arrepentido, sobre un corazón que haya reconocido que es pecador y necesita el arrepentimiento y haya pedido perdón, haya pedido salvación y la ha recibido, porque Dios, un corazón constricto y humillado jamás va a desamparar. Pero nosotros, hermanos, le enseñamos a las personas que vienen a conocer de Dios, no les enseñamos eso. No les enseñamos que necesitan arrepentirse. No les enseñamos que son viles y pecadores como nosotros fuimos antes de conocer a Cristo.
que nosotros fuimos iguales a ellos. En aquel tiempo éramos iguales, vivíamos miserablemente, vivíamos en las tinieblas, vivíamos pecando y ofendiendo a Dios. Pero la gente no le dice eso. No, los pastores, los predicadores no le dicen eso a las nuevas almas que vienen a las iglesias. Y tenemos iglesias llenas de personas que no conocen a Dios y que jamás se han arrepentido. Por lo tanto, las iglesias están llenas de gente que va para el infierno. Porque los pastores, predicadores y evangelistas no predican del arrepentimiento ni le enseñan a las nuevas almas que buscan, gimen, que deben de arrepentirse. Que ese es el fundamento del Evangelio de Cristo. Amén. Mire, con esto termino, hermano. Solo quiero que leamos esto. Capítulo 3, verso 14 al 21. Sí. Solo déle vueltecita a la página. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, al ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén y amén. La gente debe de conocer el amor de Cristo, hermano, pero a través de saber que con su amor ha perdonado todos mis pecados. ¿Por qué? Porque yo entendí que soy pecador y decidí arrepentirme. Arrepiéntete y conviértete. Vamos a ver. Padre buen Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. En esta preciosa hora, Padre, yo te doy gracias, yo te doy la gloria, te doy la honra, Padre, bendito Dios. Bendigo tu santo nombre, Señor, así como bendigo la vida de todos mis hermanos, Señor santo y poderoso, que han estado atentos a esta palabra, Padre, bendito Dios. Glorifícate en cada uno de sus corazones, glorifícate en sus vidas, glorifícate en sus familias, Padre. Glorifícate en aquellos que van a escuchar esta predicación, Señor, en cualquier día, en cualquier momento, en cualquier lugar, Padre, bendito Dios, a través del canal de YouTube, el pastor César Mejía. Ahí donde tú puedes encontrar todas estas predicaciones, compártelas, compártelas. Sea bendecido todo aquel que pueda ver estas predicaciones y que pueda compartirlas para que muchas almas alcancen y aprendan del conocimiento de Dios, del amor de Cristo en sus vidas, del amor de Cristo por aquellas almas que han buscado la vida. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor me lo bendiga, hermano. Bendiciones, bendiciones y bendiciones. Y recuerde, vaya a YouTube, Pastor César Mejía, y comparta, ¿verdad? Comparta, ahí suscríbase y, como dice mi hija, un like. Bendiciones, bendiciones.